Imaginen, banda, descubrir que todo lo que siempre creyeron sobre una de las figuras más influyentes de la historia humana podría estar incompleto. Que existen capítulos enteros de la vida de Jesús Cristo que fueron cuidadosamente omitidos de los registros oficiales, no por accidente, sino por una decisión deliberada de mantener ciertas verdades lejos de los ojos del mundo. Durante siglos, los chismorreos y los susurros han recorrido los pasillos de viejos monasterios, bibliotecas secretas y círculos académicos, hablando de una posibilidad que desafiaría los mismísimos cimientos de la fe cristiana tradicional. La posibilidad de que Jesús no solo vivió como un hombre, sino que también amó como un hombre, formando lazos familiares que se extendieron mucho más allá de su muerte en la cruz. Hoy nos vamos a clavar en una de las investigaciones más controversiales y fascinantes de la historia religiosa. Vamos a explorar las pruebas que sugieren la existencia de un linaje de sangre de Jesucristo, una familia secreta que habría sobrevivido a través de los siglos, protegida por sociedades misteriosas y resguardando secretos que podrían transformar nuestra comprensión del cristianismo para siempre. Esto no es una teoría de la conspiración de esas que andan por ahí, sino una cuestión que ha intrigado a historiadores, teólogos y arqueólogos por generaciones, basada en descubrimientos arqueológicos reales, documentos antiguos y pruebas que desafían la narrativa oficial. Las implicaciones de esta investigación son profundas y perturbadoras. ¿Para qué les digo que no? Si Jesús tuvo descendientes, ¿significa que hay una familia viva hoy que lleva su sangre? ¿Cómo se mantuvo esta verdad en secreto por tanto tiempo? ¿Cuáles fueron las consecuencias históricas de esta supresión? Y lo más importante, ¿por qué ciertas instituciones tendrían tanto interés en mantener esta información lejos del ojo público? Prepárense para un viaje que nos llevará a través de códigos antiguos, manuscritos perdidos, sociedades secretas y hallazgos arqueológicos que siguen saliendo a la luz, desafiando todo lo que creíamos saber sobre los primeros siglos del cristianismo. Para entender la magnitud de este asunto, primero hay que clavarnos en el contexto histórico en que vivió Jesús y las costumbres matrimoniales de aquellos tiempos. La Palestina del primer siglo era una sociedad profundamente tradicional, donde el matrimonio no solo era esperado, sino considerado una obligación religiosa para los hombres judíos. Estudios antropológicos de la cultura judía antigua indican que era rarísimo que un hombre de 30 años permaneciera soltero, especialmente alguien con la posición social e influencia que Jesús, al parecer, tenía. Los evangelios canónicos, esos que fueron oficialmente aceptados por la iglesia primitiva, guardan un silencio notable sobre muchos aspectos de la vida personal de Jesús. Este silencio ha intrigado a los estudiosos por siglos, sobre todo considerando que los textos son detallados sobre muchos otros aspectos de su vida y ministerio. Las investigaciones históricas sugieren que esta omisión pudo no haber sido accidental, sino el resultado de una edición cuidadosa realizada durante los primeros concilios de la Iglesia, cuando se decidió qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían rechazados o de plano, destruidos. Si estas revelaciones les están volando la cabeza y quieren seguir más investigaciones históricas como esta, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Tenemos mucho más contenido explorando los misterios ocultos de la historia que no se van a querer perder, se los aseguro. Ahora, vamos a seguirle en nuestro viaje a través de estos secretos milenarios. La figura central de esta investigación, además de Jesús, es María Magdalena, una mujer cuyo papel real en la vida de Cristo pudo haber sido drásticamente minimizado por los textos oficiales. Pruebas textuales de manuscritos antiguos sugieren que María Magdalena no era simplemente una seguidora de Jesús, sino que ocupaba una posición especial entre los discípulos. El Evangelio de Felipe, descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, contiene pasajes que describen una relación íntima entre Jesús y María Magdalena, refiriéndose a ella como su compañera y sugiriendo que la besaba con frecuencia, lo que causaba celos entre los otros discípulos. Estos hallazgos arqueológicos del siglo XX transformaron nuestra comprensión de los primeros tiempos del cristianismo. Los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi incluyen no solo el Evangelio de Felipe, sino también el Evangelio de María Magdalena, donde ella es retratada como la discípula más cercana de Jesús, la que recibió enseñanzas especiales que no fueron compartidas con los demás.
Expertos en textos antiguos señalan que estos documentos, aunque no fueron incluidos en el canon oficial, son tan antiguos como muchos de los textos que sí fueron aceptados, levantando preguntas sobre los criterios utilizados para determinar qué escritos eran auténticos y cuáles eran heréticos, o para no ir tan lejos, incómodos. La tradición francesa conserva leyendas persistentes sobre la llegada de María Magdalena a las costas de Francia después de la crucifixión, trayendo consigo no solo las enseñanzas de Jesús, sino también a sus hijos. Estas tradiciones, mantenidas especialmente en la región de la Provenza, hablan de una familia sagrada que se estableció en territorio francés, dando origen a un linaje que se extendería por toda la Europa medieval. Investigaciones genealógicas y estudios de linajes nobles europeos revelan patrones intrigantes que sugieren posibles conexiones con estas antiguas tradiciones. Lo que hace estas pruebas aún más convincentes es cómo se alinean con hallazgos arqueológicos independientes. Excavaciones en sitios del primer siglo en Francia revelaron artefactos e inscripciones que parecen confirmar la presencia de comunidades cristianas primitivas mucho antes de lo que la historia oficial sugiere. Estos hallazgos incluyen símbolos e iconografías que eran específicos de los primeros seguidores de Jesús, sugiriendo que grupos organizados de cristianos estaban activos en la región muy temprano, posiblemente bajo el liderazgo de personas que tenían conocimiento directo de las enseñanzas originales. Ahora, quiero saber su opinión sobre esto, banda. ¿Creen que es posible que una verdad tan fundamental se haya mantenido en secreto por tanto tiempo? Dejen su comentario aquí abajo compartiendo sus pensamientos sobre estas revelaciones históricas. Su participación es fundamental para que construyamos juntos una comprensión más completa de estos misterios. El análisis de los conceptos clave de esta investigación nos lleva al corazón del asunto de cómo funcionaban realmente las primeras comunidades cristianas. El concepto del Santo Grial, que impregna la literatura medieval y sigue fascinando a los investigadores modernos, podría tener orígenes mucho más literales de lo que uno se imagina. Expertos en simbolismo religioso sugieren que el Grial no era solo un cáliz simbólico, sino una metáfora para el linaje de sangre de Cristo. La palabra sangreal, de donde deriva Santo Grial, puede ser reinterpretada como sangreal, que en francés antiguo significa sangre real, apuntando a una tradición secreta sobre la descendencia real de Jesús. Este concepto toma aún más fuerza cuando examinamos las tradiciones de los caballeros templarios, esa orden militar religiosa que emergió durante las cruzadas y que, al parecer, poseía conocimientos secretos sobre los primeros tiempos del cristianismo. Documentos preservados en archivos europeos sugieren que los templarios no solo estaban protegiendo rutas de peregrinación hacia Tierra Santa, sino también resguardando secretos específicos sobre la familia de Jesús. Sus excavaciones extensivas bajo el monte del templo en Jerusalén pudieron haber descubierto pruebas documentales que confirmaban estas tradiciones familiares. La iconografía templaria, cuando se analiza desde esta perspectiva, revela símbolos que parecen hacer referencia específica a la preservación de un linaje sagrado. El famoso símbolo de los dos caballeros en un solo caballo, emblema oficial de la orden, puede representar la protección dual de la verdad espiritual y de la verdad sanguínea de Cristo. Investigaciones sobre los rituales secretos de los templarios indican que poseían conocimientos sobre Jesús que diferían significativamente de las enseñanzas oficiales de la Iglesia, conocimientos que pudieron haber incluido información detallada sobre su familia y descendientes. Cuando nos regresamos a los orígenes más antiguos de esta historia, encontramos rastros que preceden por mucho al periodo medieval y nos llevan de vuelta a los primeros siglos del cristianismo. Documentos preservados en monasterios coptos de Egipto contienen referencias a una tradición que habla de Jesús como un hombre casado, cuyos hijos fueron protegidos y llevados a lugares seguros después de la crucifixión. Estos textos antiguos, escritos en dialectos que antecedieron las traducciones oficiales de los evangelios, presentan una narrativa completamente diferente sobre los años finales de la vida de Cristo. Expertos en lenguas semíticas antiguas descubrieron que ciertas palabras en los evangelios originales, cuando se traducen con mayor precisión histórica, sugieren relaciones familiares que fueron posteriormente oscurecidas en las versiones canonizadas. Las comunidades cristianas primitivas de Egipto y Siria preservaron tradiciones orales que hablaban abiertamente sobre la familia de Jesús. Estos relatos, transmitidos de generación en generación,
Describen no solo a María Magdalena como esposa, sino que también mencionan nombres específicos de hijos y la travesía que hicieron para escapar de la persecución romana. Investigaciones antropológicas modernas revelaron que estas tradiciones orales poseen características típicas de relatos históricos auténticos, incluyendo detalles geográficos precisos y referencias a personas y lugares que pueden ser verificados arqueológicamente. La consistencia de estos relatos a través de diferentes comunidades aisladas geográficamente sugiere un origen común basado en eventos reales. Particularmente fascinante es el hallazgo de que algunas de estas tradiciones no solo preservaron los nombres de los descendientes, sino también descripciones de cómo establecieron comunidades secretas en varias partes del mundo antiguo. Textos encontrados en cuevas cercanas al Mar Muerto hacen referencia a un grupo conocido como los Guardianes de la Alianza, que, al parecer, tenía la misión específica de proteger el linaje sagrado. Este grupo operaba a través de una red de comunidades conectadas que se extendía desde el Oriente Medio hasta Europa Occidental, creando un sistema de protección que perduró por siglos. La evolución de esta historia a través de los tiempos revela cómo diferentes periodos históricos moldearon y transformaron estas tradiciones. Durante el periodo del Imperio Romano, cuando el cristianismo aún era una religión perseguida, las referencias a la familia de Jesús eran, naturalmente, mantenidas en secreto para proteger tanto la información como a las personas involucradas. Documentos de la época sugieren que los primeros obispos cristianos tenían conocimiento de estas tradiciones familiares, pero eligieron no incluirlas en las enseñanzas públicas por razones de seguridad y estrategia política. Con la conversión del emperador Constantino y el establecimiento del cristianismo como religión oficial del imperio, la dinámica cambió drásticamente. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 de la Era Común, no solo estableció los fundamentos doctrinarios del cristianismo oficial, sino que también determinó qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían rechazados. Pruebas históricas sugieren que durante este proceso, documentos que contenían información sobre la familia de Jesús fueron deliberadamente excluidos del canon oficial, no necesariamente por cuestiones teológicas, sino por consideraciones políticas sobre cómo la nueva religión imperial debería ser presentada al mundo. Durante la Edad Media, estas tradiciones familiares encontraron refugio en órdenes secretas y grupos místicos que operaban al margen de la ortodoxia cristiana. Los cátaros del sur de Francia, por ejemplo, poseían textos y enseñanzas que hacían referencia específica a la descendencia de Cristo. La brutal persecución que sufrieron durante la Cruzada Albigense pudo haber sido motivada no solo por sus creencias heréticas, sino también por el conocimiento peligroso que poseían sobre los orígenes del cristianismo. Simultáneamente, en la región de la Provenza francesa, antiguas familias nobles mantenían tradiciones genealógicas que trazaban sus orígenes hasta los primeros tiempos cristianos. Estos linajes, conocidos como las familias merovingias, preservaron documentos y rituales que sugerían una conexión directa con la familia de Jesús. Investigaciones sobre estos registros familiares revelaron una sofisticada red de preservación de información que atravesó siglos de turbulencia política y religiosa. El periodo de las cruzadas marcó un momento crucial en la evolución de esta historia. Cuando los cruzados establecieron los estados cruzados en el Oriente Medio, tuvieron acceso a bibliotecas y archivos que contenían documentos cristianos primitivos que hacía mucho tiempo habían desaparecido de Europa. Algunos de estos descubrimientos pudieron haber confirmado las tradiciones sobre la familia de Jesús, llevando al establecimiento de órdenes como los templarios, cuya misión secreta era proteger no solo los lugares sagrados, sino también las pruebas documentales de esas tradiciones familiares. Durante el Renacimiento, cuando el interés por la investigación histórica y los textos antiguos renació en Europa, varias familias nobles comenzaron a explorar sus propias genealogías con una nueva seriedad académica. Documentos de esta época revelan que algunas de estas investigaciones llevaron a hallazgos sorprendentes sobre conexiones familiares que se remontaban a los primeros siglos cristianos. Estos hallazgos fueron frecuentemente mantenidos en secreto, pero dejaron rastros en bibliotecas privadas y archivos familiares que han sobrevivido hasta hoy. La era de la Reforma Protestante creó nuevas oportunidades para cuestionar las versiones oficiales de la historia cristiana. Reformadores como Martín Lutero tuvieron acceso a manuscritos antiguos que habían sido preservados en monasterios,
algunos de los cuales contenían información que desafiaba las narrativas establecidas sobre los primeros tiempos del cristianismo. Aunque los reformadores estaban principalmente enfocados en cuestiones doctrinales, algunos de sus escritos hacen referencias enigmáticas a verdades ocultas sobre los orígenes de la fe cristiana. Los siglos XVII y XVIII vieron el surgimiento de sociedades secretas y órdenes místicas que afirmaban poseer conocimientos antiguos sobre el cristianismo primitivo. Grupos como los Rosacruces y ciertas logias masónicas desarrollaron rituales y símbolos que parecían hacer referencia a la preservación de un linaje sagrado. Documentos de estos grupos, cuando son analizados por expertos en simbolismo religioso, revelan referencias consistentes a una dinastía oculta que tendría origen en la familia de Cristo. El periodo de la Ilustración del siglo XVIII trajo una nueva perspectiva para estas investigaciones históricas. Eruditos franceses y alemanes, armados con métodos más rigurosos de análisis documental, comenzaron a examinar críticamente los archivos que habían sido preservados por siglos en bibliotecas monásticas y colecciones privadas. Estas investigaciones revelaron inconsistencias sorprendentes entre los relatos oficiales de la Iglesia y los documentos más antiguos que habían sido descubiertos. Investigadores de la época notaron que muchos textos de los primeros siglos cristianos hacían referencias a aspectos de la vida de Jesús que habían sido sistemáticamente omitidos de las narrativas oficiales, incluyendo detalles sobre su vida familiar y descendencia. Durante este periodo de renovación intelectual, los arqueólogos comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas en Tierra Santa. Sus hallazgos incluían inscripciones y documentos que proporcionaban una perspectiva diferente sobre la comunidad cristiana primitiva. Algunos de estos hallazgos sugerían que la familia de Jesús ocupaba una posición más central en la iglesia primitiva de lo que las historias oficiales indicaban. Pruebas arqueológicas apuntaban a la existencia de santuarios familiares y lugares de veneración que parecían estar dedicados no solo a Jesús, sino también a miembros de su familia, incluyendo a María Magdalena y posibles descendientes. La Revolución Francesa creó una oportunidad única para los investigadores históricos. Cuando los bienes de la Iglesia fueron nacionalizados, miles de documentos que habían permanecido inaccesibles en monasterios y bibliotecas eclesiásticas fueron puestos a disposición para la investigación pública. Entre estos documentos, los expertos descubrieron registros genealógicos que habían sido mantenidos por órdenes monásticas específicas, algunos de los cuales trazaban linajes familiares que supuestamente se remontaban a los primeros discípulos de Jesús. Estos registros mostraban una preocupación sistemática por la preservación de cierta información familiar a través de los siglos. El siglo XIX marcó el inicio de la moderna investigación bíblica e histórica. Estudios alemanes desarrollaron métodos críticos para analizar textos antiguos, y sus hallazgos frecuentemente desafiaban las interpretaciones tradicionales sobre la vida de Jesús. El análisis crítico de los evangelios reveló que muchas tradiciones sobre María Magdalena habían sido alteradas o suprimidas a lo largo de los siglos. Investigaciones sobre manuscritos antiguos descubiertos en bibliotecas europeas mostraron que las primeras comunidades cristianas tenían una comprensión muy diferente del papel de María Magdalena y de otros miembros de la familia de Jesús. Simultáneamente, expediciones arqueológicas en Egipto comenzaron a desenterrar textos cristianos primitivos que habían sido preservados en el clima seco del desierto. Estos documentos, incluyendo evangelios y cartas que no formaban parte del canon oficial, contenían referencias explícitas a la importancia de María Magdalena y a tradiciones sobre la descendencia de Jesús. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos posteriormente, confirmarían muchas de estas indicaciones iniciales sobre la complejidad de las tradiciones cristianas primitivas. Durante este periodo, los investigadores también comenzaron a indagar sistemáticamente en las tradiciones de las familias nobles europeas que afirmaban descender de los primeros cristianos. Estas investigaciones revelaron que varios linajes mantenían documentos y reliquias que apoyaban sus alegaciones genealógicas. Análisis detallados de estos materiales mostraron un patrón consistente de preservación de información sobre un linaje sagrado que tendría origen en la unión entre Jesús y María Magdalena. El cambio de siglo al XX trajo nuevas herramientas científicas para la investigación histórica. Métodos de datación más precisos permitieron que los investigadores determinaran la edad real de documentos antiguos,
mientras que análisis químicos de tintas y pergaminos proporcionaron pruebas sobre la autenticidad de manuscritos controversiales. Estas técnicas revelaron que muchos documentos que hacían referencia a la familia de Jesús eran genuinamente antiguos, datando de los primeros siglos del cristianismo. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto a mediados del siglo XX revolucionó la comprensión sobre el contexto judío en el que vivió Jesús. Estos documentos revelaron una comunidad judía mucho más diversa de lo que se pensaba anteriormente, con varias sectas y grupos que tenían diferentes interpretaciones sobre el Mesías esperado. Algunas de estas tradiciones incluían expectativas sobre una dinastía mesiánica que se perpetuaría a través de descendientes directos, proporcionando un contexto cultural en el que la idea de un linaje sagrado tenía sentido dentro de las creencias judías de la época. Las técnicas modernas de análisis genético abrieron nuevas posibilidades para investigar las afirmaciones de descendencia antigua. Aunque es imposible confirmar conexiones genéticas directas con figuras históricas de 2000 años atrás, estudios poblacionales han revelado patrones interesantes de distribución genética en regiones donde las tradiciones sobre el linaje sagrado persistieron. Comunidades en el sur de Francia, el norte de España y ciertas regiones de Gran Bretaña muestran con marcadores genéticos que son consistentes con migraciones de poblaciones del Medio Oriente durante los primeros siglos de la era cristiana. Investigaciones modernas sobre arte y simbolismo medieval han revelado otro aspecto fascinante de esta historia. Análisis minuciosos de pinturas, esculturas y arquitectura de iglesias medievales han mostrado la presencia consistente de símbolos e imágenes que parecen hacer referencia a tradiciones sobre María Magdalena y un linaje sagrado. Estos símbolos, frecuentemente velados en alegorías religiosas convencionales, tejen un patrón que sugiere el resguardo intencional de información oculta a través del arte sacro. La era digital ha traído nuevas oportunidades para conectar información dispersa sobre este relato. Bases de datos digitales han permitido a los investigadores cotejar información de archivos esparcidos por toda Europa, revelando conexiones antes imperceptibles entre distintas tradiciones familiares y documentos históricos. Estos análisis computacionales han demostrado que los reclamos sobre un linaje sagrado no eran meros fenómenos aislados, sino parte de una tradición más amplia y consistente que había sido preservada de múltiples formas a lo largo de los siglos. El análisis de los intereses políticos que moldearon la narrativa oficial sobre Jesús revela una compleja telaraña de poder que se extendió a través de los siglos. Cuando el emperador romano Constantino adoptó el cristianismo en el siglo IV, su decisión no fue solo espiritual, sino hondamente estratégica. La unificación del imperio bajo una única fe ofrecía estabilidad política y control social. Pero esa unificación exigía una versión estandarizada del relato cristiano que barriera con elementos controversiales o divisivos. La posibilidad de un linaje sagrado continuando a través de descendientes de Jesús representaba una amenaza frontal a esa estrategia de centralización religiosa, pues crearía autoridades espirituales alternativas basadas en descendencia biológica, más que en una jerarquía eclesiástica ya establecida. Los concilios eclesiásticos subsiguientes, particularmente el Concilio de Nicea, fueron eventos tanto teológicos como políticos. Investigaciones sobre las actas de aquellos concilios muestran que muchas decisiones sobre qué textos serían considerados canónicos estuvieron influenciadas por consideraciones sobre cómo distintas versiones de la historia cristiana afectarían la estructura de poder emergente de la Iglesia. Documentos que sugerían la continuación de la familia de Jesús o que presentaban a María Magdalena en roles de liderazgo fueron excluidos de manera sistemática, no forzosamente por temas de autenticidad, sino porque contradecían la narrativa que mejor servía a los intereses institucionales de la Iglesia naciente. Durante el periodo medieval, el poder de la Iglesia católica dependía en esencia de su posición como única intermediaria legítima entre Dios y la humanidad. La existencia de un linaje sagrado directo habría puesto en entredicho esa autoridad exclusiva, creando la posibilidad de una forma alternativa de legitimidad espiritual, basada en descendencia más que en ordenación eclesiástica. Esta amenaza explica por qué la Iglesia invirtió recursos cuantiosos en la supresión de tradiciones sobre la familia de Jesús, frecuentemente usando métodos que iban más allá de la refutación meramente teológica para incluir la persecución activa de grupos que preservaban tales creencias.
La Inquisición representó el ápice de estos esfuerzos de supresión. Registros inquisitoriales que han perdurado muestran que muchos de los grupos perseguidos no eran herejes en el sentido teológico tradicional, sino preservadores de tradiciones alternativas sobre la historia cristiana primitiva. Los cátaros, por ejemplo, fueron acusados de herejías específicas, pero la evidencia sugiere que su verdadera amenaza radicaba en su resguardo de textos y tradiciones que contradecían la narrativa oficial sobre Jesús y su familia. La crueldad de la campaña contra ellos refleja no solo celo religioso, sino un reconocimiento de que sus creencias representaban un desafío medular a la estructura de poder eclesiástica. Análisis modernos de los archivos inquisitoriales han revelado patrones reveladores sobre qué tipos de conocimiento eran considerados más peligrosos. Documentos que simplemente cuestionaban doctrinas específicas recibían un trato distinto de aquellos que preservaban información sobre linajes o tradiciones familiares conectadas a Jesús. Esta distinción sugiere que la Iglesia distinguía entre herejías teológicas abstractas y amenazas palpables a su autoridad, basadas en reclamos de legitimidad alternativa. La preservación de genealogías que trazaban descendencia de Jesús era tratada como particularmente subversiva, indicando que tales reclamos eran tomados lo bastante en serio como para justificar medidas extremas de supresión. El involucramiento de monarquías europeas en esta supresión añade otra capa de complejidad política. Reyes y emperadores que dependían de la sanción divina para su autoridad tenían interés en mantener el monopolio de la Iglesia sobre la legitimidad sagrada. La existencia de un linaje real verdaderamente sagrado podría cuestionar no solo la autoridad eclesiástica, sino también la base divina del poder terrenal. Esta convergencia de intereses explica por qué tanto autoridades religiosas como seculares colaboraron en la supresión de tradiciones sobre la familia de Jesús, frecuentemente usando recursos estatales para apoyar objetivos eclesiásticos. Durante el Renacimiento, cuando el poder absoluto de la Iglesia empezó a disminuir, algunos de estos intereses políticos se hicieron más visibles. Familias nobles comenzaron a resucitar discretamente reclamos de descendencia sagrada como forma de legitimar su posición social y política. Estos reclamos eran frecuentemente incorporados en blasones, arquitectura familiar y tradiciones dinásticas de forma lo bastante sutil para evitar confrontación directa con las autoridades eclesiásticas, pero lo suficientemente clara para establecer una fuente alternativa de prestigio y autoridad. Esta práctica sugiere que incluso dentro de la élite política había reconocimiento del poder potencial de tales reclamos genealógicos. La era de las exploraciones marítimas y el colonialismo introdujo nuevas aristas políticas a esta historia. Algunas de las familias que alegaban descendencia del linaje sagrado se involucraron en emprendimientos coloniales, llevando sus tradiciones y reclamos a nuevos territorios. Registros de colonización muestran que ciertas comunidades en las Américas fueron establecidas por grupos que preservaban tradiciones específicas sobre María Magdalena y la familia de Jesús. Estas comunidades frecuentemente desarrollaron prácticas religiosas sincréticas que combinaban el cristianismo oficial con elementos preservados de tradiciones más antiguas sobre el linaje sagrado. La Reforma Protestante creó nuevas oportunidades para cuestionar narrativas católicas oficiales, pero también introdujo sus propios móviles políticos para suprimir información sobre la familia de Jesús. Reformadores protestantes, aunque rechazaban la autoridad papal, frecuentemente mantenían interés en preservar versiones de la historia cristiana que apoyaran sus propias estructuras eclesiásticas emergentes. La existencia de un linaje sagrado continuado podría cuestionar no solo al catolicismo, sino a cualquier forma de cristianismo institucionalizado, creando una base para autoridad religiosa completamente independiente de estructuras eclesiásticas organizadas. Investigaciones sobre archivos protestantes han revelado que muchos reformadores eran conscientes de las tradiciones sobre la familia de Jesús, pero optaron por no incorporarlas en sus críticas al catolicismo. Esta decisión sugiere que reconocían el potencial desestabilizador de tal información, no solo para Roma, sino para cualquier intento de establecer autoridad religiosa institucional. Algunas sectas protestantes más radicales abrazaron elementos de estas tradiciones, pero fueron frecuentemente marginadas tanto por católicos como por protestantes establecidos, indicando una convergencia de intereses institucionales
en la supresión de reclamos sobre el linaje sagrado. La era del iluminismo trajo nuevas corrientes de escepticismo que afectaron tanto a la religión organizada como a las tradiciones sobre la familia de Jesús. Filósofos ilustrados frecuentemente rechazaban toda pretensión sobrenatural, incluyendo aquellas relacionadas con el linaje sagrado, pero sus críticas también crearon espacio para un cuestionamiento más amplio de las narrativas históricas oficiales. Este periodo vio el surgimiento de investigaciones más académicas sobre los orígenes del cristianismo, algunas de las cuales comenzaron a examinar evidencia para tradiciones previamente suprimidas sobre la familia de Jesús. Paradójicamente, el escepticismo ilustrado también creó nuevos móviles políticos para preservar ciertas tradiciones religiosas como pilares de identidad nacional o cultural. Algunas de las tradiciones sobre María Magdalena y el linaje sagrado fueron reinterpretadas como patrimonio cultural más que como alegaciones religiosas literales, permitiendo su preservación en contextos donde el contenido religioso directo podría haber sido rechazado. Esta transformación permitió que aspectos de estas tradiciones sobrevivieran en formas secularizadas, preservando información histórica potencialmente valiosa, incluso cuando interpretadas de maneras distintas. El siglo XIX fue testigo de una revolución en la investigación histórica que afectó profundamente la indagación del linaje de Jesús y María Magdalena. El desarrollo de metodologías arqueológicas modernas y el acceso a manuscritos antiguos antes inaccesibles crearon oportunidades sin precedentes para examinar evidencia relacionada con la familia sagrada. Descubrimientos arqueológicos en el Medio Oriente comenzaron a revelar detalles sobre comunidades cristianas primitivas que preservaban tradiciones diferentes de las versiones oficiales de la Iglesia. Excavaciones en sitios en Palestina, Siria y Egipto descubrieron textos y artefactos que sugerían la existencia de grupos que veneraban a María Magdalena como figura central y preservaban genealogías detalladas supuestamente conectadas a la familia de Jesús. Estos hallazgos arqueológicos proporcionaron evidencia material para tradiciones que previamente existían solo en forma oral o en manuscritos copiados a lo largo de los siglos. La era victoriana trajo un renovado interés en orígenes históricos y linajes familiares, creando un ambiente cultural más receptivo a investigaciones sobre descendencia antigua. Genealogistas victorianos desarrollaron metodologías más rigurosas para trazar linajes familiares, y algunas de estas técnicas fueron aplicadas a las tradiciones sobre la familia de Jesús. Registros parroquiales y documentos familiares preservados en bibliotecas privadas y archivos eclesiásticos comenzaron a ser examinados sistemáticamente por primera vez. Esta investigación reveló patrones consistentes en los reclamos de descendencia que se extendían a través de múltiples regiones y periodos históricos, sugiriendo posibles fundamentos históricos para al menos algunas de estas tradiciones. Familias en diferentes países de Europa mantenían registros independientes que, cuando comparados, mostraban correlaciones notables en nombres, fechas y ubicaciones geográficas relacionadas con el supuesto linaje sagrado. El surgimiento de la crítica bíblica moderna en el siglo XIX creó nuevas herramientas para analizar textos antiguos relacionados con la familia de Jesús. Académicos alemanes desarrollaron métodos para distinguir entre capas de texto en documentos antiguos, revelando que muchos textos sobre María Magdalena y el linaje sagrado contenían elementos que parecían derivar de fuentes muy antiguas. El análisis textual comparativo mostró que ciertas tradiciones sobre la familia de Jesús existían en formas consistentes a través de diferentes culturas y lenguas, sugiriendo orígenes antiguos comunes más que invenciones medievales posteriores. Esta investigación también reveló que muchas de las supresiones textuales en manuscritos antiguos seguían patrones específicos, eliminando de forma consistente referencias a matrimonio, descendencia y el rol de liderazgo de María Magdalena. La naturaleza sistemática de estas omisiones sugería esfuerzos coordinados para remover información específica sobre la familia de Jesús de los registros históricos preservados. El colonialismo del siglo XIX inadvertidamente preservó algunas tradiciones sobre el linaje sagrado que podrían haberse perdido en Europa. Misioneros y administradores coloniales documentaron prácticas religiosas indígenas que incorporaban elementos relacionados con María Magdalena y la familia de Jesús, frecuentemente en formas sincréticas que combinaban tradiciones cristianas antiguas con prácticas locales.
Registros coloniales de la India revelaron comunidades cristianas que alegaban descendencia directa de los apóstoles y preservaban tradiciones detalladas sobre el matrimonio de Jesús y los destinos de sus descendientes. Estas tradiciones indias contenían elementos únicos no hallados en las versiones europeas, sugiriendo preservación independiente de información histórica antigua. Similarmente, comunidades en el norte de África y en el Medio Oriente mantenían tradiciones orales sobre el linaje sagrado que fueron documentadas por viajeros y estudiosos europeos durante este periodo. La Revolución Industrial creó nuevas posibilidades para la preservación y difusión de información sobre la familia de Jesús. El desarrollo de la impresión masiva permitió que textos antes disponibles solo en manuscritos raros fueran reproducidos y distribuidos ampliamente. Algunas sociedades secretas y organizaciones esotéricas comenzaron a publicar materiales relacionados con el linaje sagrado que habían sido preservados en archivos privados por siglos. Estas publicaciones frecuentemente alegaban basarse en documentos antiguos auténticos, aunque la verificación de tales afirmaciones seguía siendo un reto. El acceso aumentado a estos materiales permitió que investigadores independientes comenzaran a indagar los reclamos sobre la familia de Jesús usando metodologías más rigurosas. La correspondencia entre estudiosos del siglo XIX revela un interés creciente en cuestiones relacionadas con el matrimonio de Jesús y el papel de María Magdalena, temas que habían sido en gran medida evitados en la academia oficial por siglos. Descubrimientos arqueológicos específicos durante este periodo proporcionaron evidencia tangible para aspectos de las tradiciones sobre el linaje sagrado. Excavaciones en lugares asociados con María Magdalena revelaron estructuras arquitectónicas e inscripciones que sugerían una veneración muy anterior a la fecha tradicionalmente aceptada para el desarrollo del culto a Magdalena en la Europa medieval. Sitios arqueológicos en el sur de Francia descubrieron evidencia de comunidades cristianas primitivas que parecen haber desarrollado prácticas centradas en María Magdalena, independientemente de influencias posteriores de la Iglesia de Roma. Estos hallazgos incluyeron artefactos grabados con símbolos únicos asociados con tradiciones sobre el linaje sagrado y estructuras arquitectónicas que sugerían un uso ritual específico relacionado con la conmemoración de un matrimonio y descendencia sagrados. El análisis de carbono 14 y otras técnicas de datación confirmaron que muchos de estos hallazgos fechaban de periodos muy anteriores a las alegaciones oficiales de la Iglesia sobre los orígenes de las tradiciones de Magdalena. El siglo XX trajo hallazgos revolucionarios que transformaron por completo la comprensión de los orígenes cristianos y las posibilidades históricas relacionadas con la familia de Jesús. El descubrimiento de textos gnósticos en Nag Hammadi en 1945 reveló versiones alternativas de la historia cristiana que incluían material sustancial sobre María Magdalena y su relación con Jesús. Estos textos antiguos describieron a María Magdalena en términos que claramente la identificaban como compañera íntima de Jesús y líder preeminente entre los discípulos. Aunque estos textos gnósticos fueron frecuentemente rechazados como heréticos por académicos conservadores, proporcionaron evidencia de que tradiciones sobre una relación especial entre Jesús y María Magdalena existían en los primeros siglos del cristianismo. La antigüedad y distribución geográfica de estos textos sugerían que las tradiciones que ellos preservaban podrían derivar de memorias históricas reales más que de especulaciones posteriores. Los descubrimientos del Mar Muerto proporcionaron contexto adicional para comprender las posibilidades históricas relacionadas con el matrimonio y familia de Jesús. Los manuscritos de Qumrán revelaron que comunidades judías del primer siglo mantenían prácticas y creencias mucho más diversas de lo que se conocía previamente. Algunos de estos textos describieron figuras mesiánicas esperadas que serían a la vez reyes y sacerdotes, roles que tradicionalmente requerían matrimonio y descendencia para legitimidad dinástica. Esta información sugirió que las expectativas contemporáneas sobre una figura mesiánica podrían naturalmente incluir matrimonio y generación de descendencia como elementos esenciales de cumplimiento profético. El contexto histórico revelado por los manuscritos del Mar Muerto hizo los reclamos sobre el matrimonio de Jesús significativamente más plausibles dentro de las expectativas religiosas y sociales de su tiempo. Avances en el análisis de ADN durante el final del siglo XX crearon posibilidades completamente nuevas para investigar reclamos sobre descendencia antigua.
Varias familias que tradicionalmente alegaban descendencia del linaje sagrado comenzaron a participar en estudios genéticos para explorar posibles conexiones históricas. Aunque limitaciones técnicas impidieran una verificación definitiva de reclamos específicos sobre descendencia de Jesús, estudios de ADN revelaron patrones interesantes de parentesco entre familias en diferentes regiones que mantenían tradiciones similares sobre el linaje sagrado. Estos hallazgos genéticos no probaron reclamos específicos sobre descendencia de Jesús, pero proporcionaron evidencia de que muchas de las familias involucradas compartían ancestralidad común que podría teóricamente respaldar aspectos de sus tradiciones genealógicas. La era de la información trajo acceso sin precedentes a archivos históricos y permitió una comparación sistemática de tradiciones sobre el linaje sagrado preservadas en diferentes culturas y regiones. Bases de datos digitalizadas hicieron posible identificar patrones y correlaciones en reclamos de descendencia que antes habrían requerido décadas de investigación para descubrir. Esta investigación reveló que tradiciones sobre la familia de Jesús y María Magdalena existían en formas notablemente consistentes a través de comunidades que tuvieron poco o ningún contacto histórico entre sí, sugiriendo posibles orígenes históricos comunes más que difusión cultural posterior. Investigaciones computarizadas de registros históricos identificaron redes de familias y comunidades que preservaban elementos relacionados de la tradición del linaje sagrado, creando mapas detallados de cómo estas tradiciones se desarrollaron y se propagaron a lo largo de los siglos. Investigaciones modernas han revelado que la resistencia institucional a explorar estas posibilidades históricas permanece hondamente arraigada en estructuras de poder que se benefician de mantener las narrativas tradicionales. Instituciones religiosas establecidas han invertido siglos en doctrinas específicas sobre la naturaleza divina de Jesús y el celibato sagrado, creando sistemas teológicos complejos que dependen fundamentalmente de la ausencia de una familia terrenal. Hallazgos que sugirieran matrimonio y descendencia no solo desafiarían doctrinas centrales, sino que potencialmente cuestionarían la autoridad de las propias instituciones que proclamaron estas doctrinas como verdad absoluta. Esta dinámica ha creado incentivos poderosos para desincentivar, desacreditar o ignorar la evidencia que pudiera apoyar la existencia del linaje sagrado. Análisis sociológicos han demostrado cómo las narrativas sobre el celibato divino sirvieron históricamente para concentrar el poder espiritual en las jerarquías. Las jerarquías masculinas, celibatarias, han dejado fuera a mujeres y familias de los puestos de liderazgo religioso. La idea de que Jesús tuviera esposa e hijos no solo le daría otro nivel a las mujeres dentro de la tradición cristiana, sino que también sentaría un precedente para un liderazgo familiar y hereditario que le daría en la torre directamente a los sistemas clericales que ya estaban bien arraigados. Estudios económicos han soltado la sopa. Las organizaciones religiosas armaron unos imperios financieros gigantes, basados en parte en la autoridad espiritual exclusiva que sacaban de ese celibato sagrado. Monasterios, conventos y toda la estructura clerical acumularon una fortuna bárbara bajo ideas teológicas que se irían al carajo si de pronto apareciera una familia sagrada. Esta realidad, puramente de billete, les dio motivos muy prácticos para tapar cualquier información sobre una posible descendencia de Jesús. Y eso iba mucho más allá de puros rollos teológicos. Hay investigaciones históricas que han documentado casos específicos donde pruebas potenciales sobre el linaje sagrado fueron borradas, escondidas o reinterpretadas de forma deliberada para proteger los intereses de esas instituciones. En bibliotecas monásticas, donde se guardaban documentos antiguos, de repente se reportaron pérdidas misteriosas de textos específicos que supuestamente traían información genealógica delicada. Esos patrones de pérdidas selectivas no olían a deterioro natural o accidente, sino a mano negra. Ya entrado el siglo XX y XXI, las presiones de transparencia se pusieron más intensas y obligaron a algunas organizaciones a reconocer que tenían archivos secretos. Las revelaciones sobre documentos escondidos en las bibliotecas del Vaticano y otros repositorios confirmaron que se quitó del ojo público información importante sobre la historia cristiana primitiva. Y aunque el contenido específico de esos documentos sigue siendo un misterio para la mayoría, el simple hecho de que existan validó lo que muchos decían.
que pruebas importantes sobre la familia de Jesús y María Magdalena pudieron haber sido tapadas a propósito. Especialistas en libertad de información ya están metiendo presión para tener más acceso a esos archivos históricos, argumentando que el conocimiento sobre los orígenes cristianos es de toda la humanidad, no solo de unas instituciones que tienen sus propios intereses en juego si se revela. Análisis geopolíticos han destapado que los chismes sobre el linaje sagrado se han enredado con las dinámicas de poder nacional y regional de formas que complicaron su investigación objetiva. Algunas regiones que tradicionalmente presumían conexiones con la familia sagrada también tenían una importancia estratégica o recursos que valían oro, y eso atrajo la intervención de potencias de fuera. Esa combinación generó situaciones donde las pruebas arqueológicas o los documentos históricos se volvieron políticamente calientes, más allá de su significado religioso. Gobiernos y organizaciones internacionales a veces desanimaron las investigaciones sobre el linaje sagrado cuando esas búsquedas podían fortalecer reclamos de soberanía regional o legitimidad cultural que chocaban con intereses geopolíticos más grandes. Investigadores independientes han batallado para conseguir permisos de excavación o acceso a documentos en zonas donde las tradiciones del linaje sagrado se cruzan con broncas de tierras de hoy en día. La era digital trajo nuevas formas de resistencia institucional, controlando la información y moldeando la narrativa. Los algoritmos de búsqueda y las redes sociales mostraron un sesgo constante, favoreciendo las fuentes establecidas y desanimando la difusión de teorías alternativas sobre la historia cristiana. Este control digital, en la práctica, creó formas modernas de censura que limitaron el acceso público a las investigaciones sobre el linaje sagrado sin necesidad de borrarlo físicamente. Expertos en medios han documentado cómo las historias sobre el matrimonio y la familia de Jesús son automáticamente catalogadas como teorías de la conspiración, en lugar de investigaciones históricas legítimas, sin importar la calidad de las pruebas. Esta etiqueta automática desanimó a los académicos serios a explorar estas posibilidades y limitó el financiamiento para investigaciones relacionadas. ¿Qué papel cree usted que jugaron los intereses económicos y políticos, históricamente, en la forma en que nos contaron los orígenes del cristianismo? ¿Y por qué se promovieron ciertas versiones de la historia, mientras otras fueron mandadas a la banca? Investigaciones contemporáneas han revelado que la resistencia a explorar el linaje sagrado también venía de implicaciones más grandes que esos hallazgos tendrían para entender hoy la autoridad religiosa y la legitimidad espiritual. Si Jesús de verdad tuvo una familia, inevitablemente surgirían preguntas sobre si esa familia mantuvo papeles especiales en la comunidad cristiana primitiva y si esos papeles deberían seguir siendo reconocidos. Hay tradiciones en varias culturas que sugieren que los descendientes de la familia sagrada históricamente dieron liderazgo espiritual a comunidades que mantuvieron esas tradiciones, creando formas alternativas de autoridad religiosa que operaban en paralelo o compitiendo con las estructuras clericales ya establecidas. Esto nos hace pensar que el reconocimiento oficial del linaje sagrado podría alterar de raíz las jerarquías religiosas de hoy y la repartición del poder espiritual. Análisis sociológicos han demostrado cómo los descubrimientos sobre la familia de Jesús afectarían no solo al cristianismo, sino también la forma en que el Islam y el judaísmo entienden el linaje sagrado y la autoridad profética. Las tradiciones islámicas guardan historias detalladas sobre la descendencia profética a través de la familia de Mahoma, creando precedentes para reconocer linajes sagrados que, naturalmente, podrían extenderse para incluir a la familia de Jesús si las pruebas históricas lo confirmaran. Las comunidades judías que han mantenido tradiciones sobre los linajes davídicos y sacerdotales también tendrían interés en verificar los reclamos sobre la descendencia de Jesús, especialmente si esos reclamos incluyeran conexiones con tradiciones judías legítimas. Esta convergencia de intereses entre diferentes tradiciones religiosas podría generar tanto una cooperación sin precedentes como un conflicto más intenso sobre cuestiones de legitimidad y autoridad espiritual.
Los avances en estudios de género trajeron perspectivas adicionales sobre por qué las narrativas de María Magdalena como esposa y madre fueron borradas de la historia. Análisis feministas han demostrado cómo eliminar a figuras femeninas poderosas de las historias religiosas sirvió para justificar que las mujeres siguieran fuera de los papeles de liderazgo espiritual. María Magdalena, como la pintan en textos gnósticos y tradiciones alternativas, tenía una autoridad espiritual que rivalizaba o superaba la de los discípulos hombres, sentando un precedente para el liderazgo femenino que amenazaba los sistemas patriarcales que se establecieron después. Reconocer su papel como esposa de Jesús y madre de su linaje necesariamente elevaría el estatus de las mujeres en las tradiciones cristianas y daría justificación histórica para una participación femenina igualitaria en la autoridad religiosa. Investigaciones académicas han revelado que la supresión de tradiciones sobre la familia sagrada también sirvió para promover interpretaciones muy específicas sobre la naturaleza de la salvación y la relación humana con lo divino. Las narrativas que enfatizaban el celibato y la separación del mundo material apoyaron desarrollos teológicos que veían el matrimonio, la familia y la vida terrenal como obstáculos en vez de caminos hacia la realización espiritual. Esta perspectiva justificó los sistemas monásticos y clericales que exigían renunciar a los lazos familiares y concentraban el poder espiritual en instituciones separadas de la vida comunitaria ordinaria. Los descubrimientos sobre la familia de Jesús sugerirían modelos alternativos de espiritualidad que honraran el matrimonio, la paternidad y el involucramiento con el mundo como expresiones legítimas de una vida sagrada, transformando potencialmente los entendimientos fundamentales sobre la práctica religiosa y la organización comunitaria. Análisis contemporáneos sugieren que la revelación completa de pruebas sobre el linaje sagrado podría desatar una renovación espiritual que iría más allá de denominaciones y tradiciones específicas. Reconocer que Jesús formó una familia podría inspirar movimientos ecuménicos que enfatizaran elementos compartidos de herencia espiritual, en lugar de las diferencias doctrinales que históricamente han dividido a las comunidades religiosas. Esta posibilidad, al mismo tiempo, ofrecía esperanza para una mayor unidad religiosa y generaba ansiedades entre los líderes que derivaban su autoridad de mantener distinciones denominacionales específicas. Las investigaciones sobre el linaje sagrado, entonces, no solo se volvieron cuestiones de curiosidad histórica, sino catalizadores potenciales para una transformación religiosa fundamental que podría remodelar los paisajes espirituales globales de formas impredecibles. Estudios recientes sobre tradiciones orales que se conservan en comunidades remotas han dado más pistas sobre cómo el conocimiento de la familia sagrada pudo haber sobrevivido fuera de los canales históricos convencionales. Comunidades en zonas montañosas de Francia, Escocia y otras áreas históricamente asociadas con refugios para grupos perseguidos han mantenido relatos sorprendentemente detallados sobre la llegada y el establecimiento de la familia sagrada en sus regiones. Estas tradiciones orales, cuando se analizan con lupa, revelaron consistencias internas y correspondencias con pruebas documentales que sugieren una posible base histórica, más que una simple invención folclórica. Expertos en antropología cultural han notado que las tradiciones orales a menudo conservan información histórica con una precisión notable a lo largo de múltiples generaciones, especialmente cuando estas tradiciones tienen una importancia religiosa o cultural central para la identidad de la comunidad. Investigaciones lingüísticas han revelado que ciertas familias y comunidades conservaron nombres, términos y prácticas que demuestran posibles conexiones con tradiciones judeocristianas primitivas. Análisis etimológicos de apellidos familiares, nombres de lugares y terminología religiosa en áreas asociadas con las tradiciones del linaje sagrado identificaron elementos que podrían derivar del arameo, hebreo o griego antiguo, en lugar de desarrollos lingüísticos locales posteriores. Estos hallazgos lingüísticos, aunque no prueban reclamos específicos sobre la descendencia, proporcionaron evidencia de que las comunidades que alegaban conexiones con la familia sagrada poseían elementos culturales que, teóricamente, podrían apoyar aspectos de sus tradiciones. Expertos en lingüística histórica enfatizaron que la conservación de elementos lingüísticos antiguos requiere una transmisión cultural continua que sería consistente con el mantenimiento de tradiciones genealógicas a través de los siglos. Los avances en arqueología molecular abrieron la puerta a examinar pruebas físicas relacionadas con las afirmaciones
sobre el linaje sagrado de maneras antes imposibles. Técnicas modernas permiten analizar rastros microscópicos de material orgánico conservado en artefactos antiguos, lo que podría dar información sobre individuos que interactuaron con objetos específicos. Aunque las limitaciones técnicas y éticas impiden aplicar directamente estas técnicas para verificar afirmaciones sobre Jesús o María Magdalena, los desarrollos en arqueología molecular sentaron precedentes para usar pruebas físicas para confirmar o refutar tradiciones históricas sobre figuras antiguas. Estas posibilidades técnicas generaron tanto esperanza como aprensión entre los grupos que mantuvieron tradiciones sobre el linaje sagrado, ya que la evidencia científica podría tanto validar como contradecir afirmaciones que fueron aceptadas por fe durante generaciones. Los descubrimientos sobre el linaje sagrado también han levantado preguntas profundas sobre la relación entre la evidencia histórica y la verdad espiritual, que van más allá de consideraciones académicas específicas. Mucha gente ha encontrado un significado espiritual profundo en las narrativas sobre la familia de Jesús, sin importar si se pueden verificar históricamente, lo que sugiere que el impacto de estas tradiciones se extiende más allá de cuestiones de precisión factual. Teólogos y filósofos han explorado cómo una posible confirmación histórica del linaje sagrado podría afectar la fe personal y la práctica espiritual, reconociendo que algunas personas podrían ver su fe fortalecida, mientras que otras podrían experimentar una crisis o confusión. Esta dimensión espiritual añadió una complejidad significativa a las investigaciones sobre el linaje sagrado, ya que las implicaciones se extendieron mucho más allá del interés histórico para incluir impactos potenciales en la vida religiosa y el bienestar espiritual de millones de personas. Las reflexiones finales sobre el linaje sagrado revelan que este asunto es un microcosmos de tensiones más grandes, entre la autoridad institucional y la búsqueda individual de la verdad, entre la tradición establecida y el descubrimiento emergente, entre la fe y la evidencia, entre el poder y la transparencia. Las investigaciones sobre la familia de Jesús y María Magdalena tocaron aspectos fundamentales de la experiencia humana, incluyendo el amor, la familia, la espiritualidad, la autoridad, la identidad y la herencia, que resuenan a través de culturas y siglos. Sin importar las conclusiones históricas específicas, explorar estas posibilidades demostró la capacidad continua de la humanidad para cuestionar, investigar y buscar un entendimiento más profundo de nuestros orígenes y naturaleza, incluso cuando esa búsqueda desafía narrativas cómodas o estructuras de poder ya establecidas. El camino para descubrir verdades sobre el linaje sagrado se convirtió así no solo en una investigación histórica, sino en una reflexión sobre los valores humanos fundamentales y las aspiraciones de conocimiento, justicia y conexión espiritual que definen nuestra humanidad compartida. El legado duradero de las investigaciones sobre la familia de Jesús y María Magdalena se encuentra no solo en los descubrimientos específicos o las conclusiones alcanzadas, sino en la demostración de que la búsqueda humana de la verdad y la comprensión continúa, incluso frente a obstáculos significativos, resistencia institucional y una complejidad abrumadora. Esta búsqueda refleja los aspectos más nobles de la naturaleza humana, incluyendo la curiosidad, el coraje, la perseverancia y el compromiso con la verdad que trascienden los intereses personales o las presiones externas. Sin importar los desarrollos futuros en la investigación histórica o los descubrimientos arqueológicos, la exploración de estas posibilidades ya ha enriquecido nuestra comprensión de la historia cristiana primitiva, las dinámicas del poder religioso y la complejidad de la experiencia humana de maneras que beneficiarán a futuras generaciones de investigadores, creyentes y buscadores de la verdad. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video.